Señor y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, estamos tus hijos delante de ti para darte gracias, Señor, por tus infinitas bendiciones y para rogarte, Señor, que en esta hora tu Santo Espíritu descienda y esté en este lugar. Lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Así como están de pies, queremos dar la bienvenida y quiero que ustedes saluden al que está a su lado, a frente y atrás. Cada persona reciba un abrazo cristiano, un apretón de manos, una sonrisa, más que nada. Que Dios le bendiga. ¿Ah? Okay. Thank you. Y ahora vamos a entonar el primer himno, que es el 164, 164. Y antes de cantar queremos darle la bienvenida a los que nos visitan por el internet. Estamos aquí en vivo. Bienvenidos a la casa de Jehová. 164. Jesús pronto volverá. Buenos días, hermanos. La lectura bíblica de esta mañana la encontramos en Juan 14:3. Si gustan abrir sus Biblias para acompañarme. Juan 14:3 nos dice: Y si me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Con estas palabras los invito a postrarnos de rodillas para hacer una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido estar aquí esta mañana. Gracias por cuidar de nosotros durante la semana, Señor. Gracias por cuidar de nosotros siempre. Te pedimos en esta mañana que por favor bendigas a nuestro hermano que nos trae tu palabra, Señor. Que sean tus palabras las que escuchemos, que podamos entenderlas y podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros y el plan que tú tienes preparado para nuestras vidas. Te pedimos por favor por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, en especial por los enfermos y los que no puedan estar aquí en esta mañana. Te pedimos que bendigas a nuestras visitas también, Señor, para que puedan así también sentir tu amor y podamos reunirnos contigo, Señor, cuando tú regreses por nosotros. Ayúdanos a confiar en tu palabra, Señor, y confiar en esa esperanza, Señor, que tú estás preparando nuestro hogar y vas a regresar por nosotros y vamos a poder vivir contigo para siempre, Señor. Quédate con nosotros esta mañana, por favor, y ayúdanos a estar en tu presencia siempre. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Probad y ved. Historia de hoy. Confianza en la palabra. Hola Israel, ¿cómo estás? Necesito hablar contigo. Israel, no estás viniendo los sábados. Tú sabes que hay mucha clientela de sábados, domingos, feriados. ¿Cómo vamos a hacer? Quiero que seas sincero y me digas si vas a poder venir porque yo necesito que alguien esté aquí atendiendo los sábados. Yo soy Israel Alcázar, vivo en La Paz, Bolivia, y este es mi testimonio. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué pasó? Ay, Parece que estás preocupado. problemas en el consultorio. Hay muchos pacientes el sábado y la doctora no quiere que falte. No importa, tenemos que ser fieles a Dios. Yo le dije que no podía ir los sábados. Así que, estoy desempleado. ¿Quién sabe? Esta puede ser nuestra oportunidad para tener nuestro propio consultorio. Sabes que no tenemos dinero. Tendríamos que ir a los bancos. Necesitábamos $6,000. Cuando fuimos a los bancos, nos pedían muchas garantías que nosotros no podíamos cumplir. Conocíamos a una persona que nos podía ayudar con este monto, pero exigía también garantías que no teníamos. Yo voy a hacer una excepción por usted. Yo conozco a los adventistas, son muy buenas personas. Yo no voy a pedirte ninguna garantía, te voy a prestar a la mitad de lo que prestan los bancos. En aquel momento sentimos la mano de Dios conduciendo esa situación. Empezamos a trabajar día y noche. El convenio que hicimos con el prestamista era pagar todo el dinero en 4 cuotas, una cada año. Dios nos bendijo tanto que en 4 meses ya teníamos el dinero suficiente para pagar la primera cuota. ¿Cuánto contaste? Entonces, este es el 10.
En mi corazón pienso que estamos devolviendo por obligación, porque necesitamos mucho este dinero. Tú no estás siendo justo con Dios. ¿Acaso no ves que el Señor nos envía tantos pacientes? Yo necesito pedir perdón a Dios ahora por lo que acabo de hablar. Señor, perdóname por mi flaqueza, fortalece mi fe, porque nos has demostrado muchas bendiciones. Perdóname, Señor. Hoy, después de 2 años, ya tenemos todo el monto para pagar todo el préstamo. Queridos hermanos, esta fue una prueba en nuestra vida, de permanecer fiel a los principios de Dios, de guardar el sábado y confiar plenamente en sus promesas. Las bendiciones no cesan. Ahora estamos esperando nuestro primer hijo. Probad y ved. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud. Ahora los diáconos se ponen de pies. Amantísimo Padre Celestial, usted creador del universo, pero que dio su Hijo para darnos esperanza y salvación. Y a Jesús, que brilló su sangre para darnos salvación. Y el Espíritu Santo que se mueve en nuestros corazones para apoyar el Evangelio, la predicación de la palabra. A ustedes le alabamos, le presentamos nuestros diezmos y ofrendas para que usted y el mundo conozca que usted es el Dios que nos amó. Bendice estas ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno 524. Traían en silencio. Y ahora tenemos la historia infantil por Melvin García. Y no se acuerden, niños, mientras pasen las ofrendas para el templo, aquí tenemos para preparar nuestro templo para Dios.
Feliz sábado, amigos. En Mateo 7, 13 a 14 dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amigos, lo que les voy a decir es verdad. Y esta vida solo hay dos caminos, y son muy diferentes y no se parecen. El primero es ancho, grande, y está lleno de placeres y mentiras. Este camino va hacia la perdición. El segundo es angosto. La puerta es muy estrecha y muy pocos son los que lo encuentran, y pocos son los que de verdad lo desean. Entonces, nosotros tenemos que orar y pedir a Jesús y a nuestros padres que nos ayuden a seguir el camino que va hacia Cristo. No podemos distraernos porque todo pasa y Dios permanece. Tenemos que caminar como Abel, caminar como Enoc, adorar como Abel, trabajar como Nehemías, obedecer como Job, guiados como Moisés, orar como Pablo, orar como Daniel, luchar como Pablo y vivir como Cristo. Así que pidamos a nuestros padres que nos ayuden. Esta fue la historia. Vamos a sentarnos.
días, hermanos. Es un placer para mí estar presente aquí en esta mañana para impartir la palabra del Señor. Como ustedes se habrán dado cuenta por el versículo que leímos al comienzo, en Juan 14:3, es acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que no se pregona, no se habla acerca de Él, de este evento muy seguido en estos días. Pero es el mensaje que nosotros como adventistas del séptimo día deberíamos proclamar a los cuatro ángulos de la tierra. Y desde el día que el Señor Jesucristo les prometió esto a sus discípulos, que vendría otra vez, los cristianos de todas las épocas han esperado con ansias que tan extraordinario evento se cumpliera en sus días. ¿Por qué? Porque simplemente la venida de Cristo llenaría de todos sus posibles problemas. La expectativa de ellos, se cumplirían los más anhelados sueños que un ser humano pudiera tener. Imagínense por un momento un mundo donde, como dice allí en Apocalipsis, el capítulo 21, Apocalipsis 21, versículo 4, 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Quién de nosotros quisiera que el dolor, la muerte, los problemas pasen? Nosotros deberíamos inmediatamente desear, como los primeros cristianos en el tiempo de Jesús, querían que eso ya sucediera en sus días. Y nosotros creo que también, si no todos, la mayoría queremos que eso ocurra también en nuestra generación. Ojalá hubiese ocurrido antes, ¿verdad? Pero todavía no, y a lo mejor nosotros tenemos la esperanza de que eso suceda en nuestros días. El apóstol Pablo denominaba el regreso de nuestro Señor Jesucristo como la esperanza bienaventurada, como allí lo encontramos en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13. Dice allí: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada. Es que San Pablo, además de conocer la promesa del Señor a sus discípulos, había leído las decenas de referencias que se encontraban en el Antiguo Testamento. Claro, porque en el Nuevo aún no existía, ¿verdad? Estaba por escribirse. Además, a él había investigado probablemente las profecías de Daniel, que indicaban el tiempo alrededor del cual nuestro Dios regresaría a la tierra. Y sí, eso lo encontramos en Daniel 2, 39 y 40. Daniel 2, 39, versículo 40. Daniel 2, 39 y 40. Dice allí: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Sí, Daniel esperaba también que el Señor tal vez viniera en sus días, y cuando el profeta Pablo, el apóstol Pablo, leyó esto, entonces él dice, bueno, sacó las cuentas, dice, él vivió en 2 de estos reinos, y vino un tercero, y yo estoy viviendo justamente en el cuarto. Y con cuánta intensidad y con qué alivio habrá seguido leyendo el versículo 44 del mismo capítulo, donde dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. Sí,
con razón el apóstol Pablo y todos los que vivían en su época pensaban que el Señor vendría en ese momento, porque ellos estaban viviendo ¿en cuál imperio? Estaban viviendo lo que correspondía al imperio fuerte, como el hierro, el imperio romano, y ellos estaban sufriendo las consecuencias de este poder que desmenuzaba y hacía pedazo todo. Y allí entonces él, esperando esto en 1 de Tesalonicenses 4, le habla a sus oyentes de la bendita esperanza que tenían en ese momento. Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17. Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sí, nosotros que vivimos, decía el apóstol Pablo, que hemos quedado, no vamos a tomar la delantera a los que ya durmieron, a los que ya murieron, sino que ellos van a ser resucitados primero y después nosotros, dice, vamos a ser transformados para ir y recibir al Señor en el aire. Es lo que hoy día es una certeza para nosotros. Para el apóstol Pablo, para el profeta Daniel, no lo eran, tal vez causaron alguna diferencia que ellos no podían entender qué es lo que estaba pasando. ¿Y por qué nosotros podemos tener la seguridad de que el Señor viene? Porque nosotros ahora vivimos del otro lado de la historia. Nosotros ahora podemos verificar históricamente que todos estos reinos ya pasaron y las profecías de Daniel se han cumplido. Incluso la división política del mundo, de los países poderosos y de las naciones débiles, todo se ha cumplido. Y nosotros vivimos en el tiempo de esas naciones, cuando el Dios del cielo dice, levantará un reino que no será jamás dejado a otro, y que desmenuzará todas las cosas. Por otra parte, nosotros hemos visto las terribles persecuciones y la larga apostasía de la iglesia cristiana, que los dos profetas que estamos mencionando tuvieron que presenciar en visión, como acontecimientos que iban a ocurrir en el futuro, antes del regreso de Cristo, antes que se cumplieran durante los más oscuros, cosas que se cumplieron durante los más oscuros años de la era cristiana. Ahora, ¿cuál es el tiempo de su venida? Las constantes referencias de nuestro Señor Jesucristo al establecimiento de su reino y las muchas parábolas que representaban las diferentes facetas del reino celestial suscitaron preguntas en sus discípulos. Y allí encontramos en Mateo 24:3. Mateo capítulo 24, versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nos preguntamos hoy en día también lo mismo, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo vendrá el Señor? Nosotros ya sabemos que todas estas cosas que fueron escritas ya han sucedido. Sin embargo, para ellos era algo nuevo. Y el Señor Jesús les respondió. Y la respuesta se encuentra en 3 de los evangelios. Se encuentra en Mateo, en Marcos y en Lucas. Vamos a leer la que se encuentra en Lucas 21. Lucas 21, versículos 8 al 11. Lucas 21, 8 al 11 dice, y él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras
y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Con esto el Señor les dio a sus discípulos y nos da a nosotros suficiente información para conocer los tiempos cercanos a su venida. Cristo habla de guerras y de rumores de guerra. ¿Escuchamos nosotros rumores de guerras? ¿Escuchamos de guerras? Es cierto que todo el tiempo ha habido guerras, pero ¿quién podría negar que en las últimas décadas se han presenciado las guerras más devastadoras y terribles de la historia? Se mueren por miles, por cientos de miles. Cristo también habla de pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Quién podría negar la nefasta presencia de hambres, de pestes, de inundaciones, de terremotos, de ciclones? Todas estas cosas se han ido produciendo, también de la pobreza que existe en el mundo y la naturaleza trastocada. Escuchamos a cada momento, hemos visto este invierno que pasó en el este, todo lo que ha habido, las grandes nevazones, las tormentas, tornados en esta semana. Eso todos son parte de lo que el Señor habla. Y hablando de desastres y de angustia, devastación que han traído a vastas regiones del globo, pareciera que Cristo habló de ellos cuando declaró en Lucas 21, 25 y 26. Lucas 21, versículos 25 y 26. Entonces dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. El Señor nos habla de grandes problemas que vendrán y nosotros las hemos visto en nuestra propia vida. De la misma manera podría estar refiriéndose al aumento de las enfermedades. Hay una tras otra y los médicos y los investigadores trabajan arduamente para poder conseguir los antídotos para poder parar esas enfermedades. Los terremotos, los huracanes y tornados que producen inmensa angustia y expectativa. Pero ¿cuál es el tiempo del fin? Las señales que hemos hecho referencia parecen ser suficientes para indicarnos que estamos viviendo en los tiempos cercanos de su venida. Pero, ¿cómo estar seguros de que vivimos realmente en el tiempo del fin? Aunque la mayoría de las señales ya se han cumplido por los mismos seres humanos o por la naturaleza, que también ha sido afectada por las acciones humanas, parece ser que Dios deseaba establecer el comienzo del tiempo del fin con señales que no dependieran de los hombres. Él quería que se realizaran en el cosmos, como las señales astronómicas. Y en Joel, en el libro de Joel, el capítulo 2, versículos 30 y 31. Joel 2, 30 y 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Se cumplieron estas cosas? También en los 3 capítulos, en los 3 evangelios que mencioné antes, se mencionaban también, y también en Apocalipsis 6, 12 al 17. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17.
Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Todos estos textos nos señalan que un oscurecimiento del sol total y una caída de estrellas espectacular indicarían los comienzos de los días finales de la tierra, como la conocemos. Y la mayoría de los investigadores bíblicos y los comentarios de astronomía de esa época coinciden en señalar que esas señales se cumplieron el 19 de mayo de 1780, cuando se produjo un oscurecimiento total del sol sin que mediara un eclipse solar. Fue totalmente diferente a los demás oscurecimientos que han ocurrido en el sol. Y del 13 de noviembre de 1833, cuando se produjo una lluvia espectacular de estrellas fugaces que angustió a la gente que la presenció. Esto indicaría que ya hace más de 2 siglos que estamos viviendo en lo que la Escritura denomina como el tiempo del fin. Pero ¿cuándo vendrá el Señor? Aunque en su anhelo de que Jesús regrese, algunos cristianos han puesto fechas para su venida. ¿Pero cuándo vendrá el Señor? Aunque en su anhelo de que Jesús regrese, algunos cristianos han puesto fechas para su venida. Anima a estar siempre preparados para su venida. Y las razones son muy claras. En primer lugar, aunque estamos seguros de que estamos viviendo en el tiempo del fin, no sabemos exactamente cuándo ocurrirá tan magno acontecimiento. Los conceptos de sorpresa y suspenso de acontecer repentino están en casi todas sus declaraciones y sus parábolas referidas al reino de Dios. En segundo lugar, tampoco sabemos el momento de nuestra muerte. Hasta allí pueden llegar todas las señales, que trae consigo una interrupción total y definitiva en cuanto a nuestra preparación para el encuentro con Cristo. ¿Qué significa entonces estar preparados para recibirlo y para compartir la vida eterna con Él? El Señor nos dejó algunas parábolas al respecto y vamos a considerar 2 en esta mañana. En sus parábolas, Cristo identifica claramente cuál es la preparación necesaria para su venida. Veamos la primera en San Mateo 22, 1 al 14. Mateo 22, versículo 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo esto está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados.
Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta es una representación del encuentro de Cristo con su iglesia. La preparación adecuada significa tener la vestimenta correcta, y la única vestimenta válida para la ocasión es el manto de justicia, la justicia y perfección de Cristo que quita nuestros pecados y cubre nuestras flaquezas y debilidades cuando lo aceptamos como nuestro Salvador y sustituto. Ahora, si tomamos en consideración la otra parábola, que se encuentra también allí en Mateo 25, 1 al 13, de las vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras, y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así es que nosotros debemos estar preparados, debemos tener aceite con nosotros. ¿Y cuál es el aceite? El aceite es el Espíritu Santo, representante de Cristo, quien transforma nuestra vida y nos prepara para llegar a ser ciudadanos del reino celestial. Ayer conversaba con un hermano y él me decía, yo tengo 2 nacionalidades. Yo le dije, yo tengo 3. Oh, sí, me dice, ¿cuáles son esas? Le digo, bueno, soy ciudadano de mi país, Chile, de Estados Unidos y del reino de los cielos. Ah, me dice, yo también tengo 3 entonces, dice. Yo también tengo 3. El Santo Espíritu representa entonces a nuestro Señor Jesucristo, quien transforma nuestras vidas y nos prepara para ser los ciudadanos del reino celestial. La preparación significa una vida dedicada a servir al prójimo y a dar consuelo, compañía, alimento, vestido, visita y hospitalidad a quienes los necesitan. Esta vida activa en buenas obras no es para ganar méritos, sino que es el fruto de la preparación anterior y el resultado de haber aceptado a Cristo y su justicia. Y sí, esas buenas obras no nos salvan, ¿verdad? Eso lo sabemos muy bien, pero dice que son el significado, que son el resultado de nuestra preparación para recibir a nuestro Señor. Y haber sido transformados por el Espíritu. Tales personas que no confían en sí mismas, sino en Él, son las que están capacitadas para morar en las mansiones que Cristo prometió preparar, cuando también prometió volver. ¿Podremos ser vecinos en el reino de los cielos? Amén. Sí, que así sea. Amén. Ahora de pies entonaremos el himno 436. Él vive hoy.
Padre y Señor nuestro que moras en las alturas de los cielos, nuevamente venimos a ti, Señor, para darte gracias por tus infinitas bendiciones. Para darte gracias, Señor, porque tú prometiste que vas a volver a buscarnos. Y sabemos, Señor, con certeza que tú vas a cumplir con tu promesa. Señor, ahora queremos rogar que tú nos despidas en tu amor, pero no de tu presencia, Señor, y que podamos ir hasta nuestros hogares sin ninguna novedad. Acompaña a aquellos que no han venido también, Señor, y a los enfermos de tu pueblo. Y te rogamos que te quedes con cada uno de nosotros nuevamente. En el nombre y en los méritos de tu Hijo amado Jesús lo imploramos todo. Amén. Amén. Los diáconos estarán en la salida.